Decimocuarto domingo del tiempo ordinario nos presenta el final del cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Parece contener instrucciones precisas para vivir en comunidad. Allí tenemos dos episodios que el evangelista nos muestra en estrecha relación. Todo comienza con un movimiento de Pedro, que se acerca al Maestro, así como lo hicieron todos los discípulos al inicio del Sermón de la Montaña, o diversos personajes que dan inicio a su interacción con Jesús acercándosele. Esta cercanía de Pedro pareciera corroborarse con la pregunta que le formula: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Este cuestionamiento muestra que Pedro ha entendido la necesidad de una actitud fundamental entre los seguidores de Jesús. Por eso la pregunta es acerca de los límites del perdón y no por su viabilidad, que ya había quedado establecida con el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también hemos perdonado a los que nos han ofendido. En esa oportunidad, Jesús había puesto de manifiesto la supremacía del perdón, pues la única petición del Padre Nuestro que explica es la que se refiere al perdón. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Ahora, en este sermón a la comunidad, Jesús ha mostrado que el perdón incluye el interesarse por la salvación del pecador, como leímos el domingo pasado con el llamado a la corrección fraterna. Como ocurre en otros episodios, Pedro no solo formula la pregunta, sino que sugiere una respuesta. De acuerdo al testimonio de la literatura judía de los primeros siglos de nuestra era, había rabinos que promovían el perdón hasta por una tercera vez. Por eso la sugerencia de Pedro va mucho más allá, 7 veces. Ese número parece alto y encierra el concepto de perfección. Si lo interpretamos simbólicamente, tendríamos que decir: hay que perdonar siempre. Esta vez Jesús no reprende a Pedro, pero amplía su respuesta: 70 veces 7. De manera que el límite del perdón se amplía siempre. Jesús rompe los límites del perdón. Y para dejarlo bien claro, da paso a nuestro segundo episodio, mediante la parábola en la que se distinguen 3 escenas. En la primera está el rey, que ajusta cuentas, y un hombre con una deuda impagable. Los 10,000 talentos corresponden a una fortuna. Serían centenares de toneladas de un metal precioso. Por eso, ante la inmensidad de la deuda, la única posibilidad parece ser la venta del siervo como esclavo junto a su esposa e hijos, incluso en contra de la práctica de esa época. Ese siervo se atreve a pedir paciencia y hace un compromiso imposible: pagar todo. Sin embargo, hay algo que cambia todo, y es que el rey se compadece, tiene misericordia de aquel siervo y como consecuencia le perdona la deuda. Lo paradójico es que en la segunda escena, aquel siervo se encuentra con alguien en sus mismas condiciones y con una deuda irrisoria, si se considera que 6,000 denarios constituían un talento. La petición de este nuevo siervo es la misma: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, al siervo, al que le había sido perdonada una deuda inmensa, no comparte ni un poco de la misericordia obtenida y recurre a su derecho legal de hacer valer su deuda. La falta del perdón no es ilegal, pero no es una característica de los seguidores de Jesús. Es así que la tercera escena muestra cómo la actitud ruin del primer siervo destruyó el perdón misericordioso que había recibido, y por eso encuentra el mismo destino que había querido para el siervo que le debía 100 denarios. Con frecuencia pedimos perdón a Dios, y Él nos perdona, no porque le podamos pagar ninguna deuda, sino porque nos ama. Jesús nos invita a distinguirnos en el mundo en el que reinan la indiferencia, el odio, el rencor y el afán de castigo.
¿Estamos dispuestos a perdonar de corazón a nuestros hermanos?